noches, edición número 427 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. No nos equivocamos con el número, ¿no? Creo que no. Espero que sea así. Hoy vamos a abordar distintos temas, algunos vinculados con un hecho que para nosotros y particularmente para Osvaldo y para mí ha sido muy grave, que lo habíamos comentado ya la semana pasada cuando todavía no había tomado el cariz que sufrió en las últimas horas, que fue la toma de los colegios universitarios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini. En el caso nuestro somos exalumnos Nacional Buenos Aires y más allá de la excelente formación que recibimos allí, no podemos menos que hoy repudiar estos hechos que ocurrieron, que forman parte, como lo dijo bien el productor de cine Juan José Campanella en un Twitter, cuando en una sociedad todavía se está discutiendo la sanción que le debe imponer a los que tomaron el colegio y a los que hicieron un hecho más grave, que fue la profanación de la iglesia más antigua de Buenos Aires, la iglesia de San Ignacio de Loyola, lindera al colegio, y que quienes transitamos por esos claustros, sabemos el cariño especial que muchos alumnos del colegio, independientemente de la religión que profesaran, sentían por este templo. Pero cuando uno ve, como decía Campanella, que todavía en esta sociedad se está discutiendo qué tipo de sanciones se aplican a quienes cometieron un hecho lícito, cataloguémoslo como es este hecho ya con la toma, mucho más agravado con la profanación del templo. Cuando una sociedad decía, todavía discute esto, evidentemente se encuentra en una profunda decadencia moral. Cuando dijo esto Campanella en ese Twitter, lo pueden verificar ustedes, todavía no se había producido el vandálico suceso de la iglesia de San Ignacio de Loyola. Cuando uno advierte esto, encima advierte que lo que se está discutiendo es un plan de estudios, que me parece que entre estudiantes tendría que darse una forma civilizada y dentro de los foros que corresponden, llámense seminarios, llámense talleres, llámense la caja de resonancia, que es el Parlamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto aparte lo hacen colegios que no están involucrados, porque, repito, el Nacional Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini dependen de la Universidad de Buenos Aires, tienen un plan de estudios totalmente diferente. Por caso nosotros teníamos, no sé, en mi época, tampoco te quiero hacer el que me llevas tanto, te llevo tantos años, pero me anticipo, trigonometría, cosmografía, historia del arte, materias que no existían en otros colegios. Y cuando uno ve encima que esto es alentado por padres trasnochados, padres que se quedaron como incurables adolescentes en los 70 y que deben pensar todavía que esto es una mezcla rara de la lucha contra la dictadura, la oligarquía y toda esa mezcolanza que en esta gente que a lo mejor jamás estuvo comprometida de un lado ni del otro, y que como los Kirchner están buscándose un pasado épico para exhibir. Entonces, estos padres son justamente minoritarios, por cierto, no llegan al 2%, esto está chequeado, no llegan al 2% de la cantidad de padres, de la totalidad de los padres, los que alentaron, fíjese lo que estamos hablando, la toma del colegio, y por supuesto, hasta el día de hoy no sabemos... a dormir con los chicos. Como para alentar. Lo que trascendió mucho, una reunión que hubo, porque un periodista de Clarín, Gustavo Bazán, publicó una nota, porque él fue, los chicos que habían tomado el colegio, convocaron una reunión. Yo soy padre de una alumna del colegio y no estaba enterado, ni hubiera ido tampoco, porque no era una reunión formalmente convocada por nadie que pudiera hacerlo. Bazán fue, y claro, los que habían ido eran los padres que estaban a favor, entonces se hizo una especie de votación y obtuvo 119 votos a favor de la toma y un voto, solo el de él, en contra. Entonces todos los diarios titularon que los padres por enorme mayoría estaban a favor de la toma. No, eran los que habían ido ahí, eso no era una asamblea, ni tenía otro alcance. Los padres sí nos íbamos a reunir el sábado pasado, luego eso no se realizó porque la toma se había levantado, pero además tampoco se puede hablar de asamblea, no existe como órgano la asamblea de padres. Aún guardo la carta que mandaron cuando me suspendieron por un día en el colegio. La suspensión, cuando llegabas a los 3 días te ponía al borde de quedar libre. La primera suspensión la tuve en primer año, la primera, bueno, no acotó más, en primer año, y fue por propinar, le decía así, un golpe de puño en el rostro a un compañero. Y cuando yo pienso que por eso metí un día de suspensión, a estos chicos, sin Alcatraz, por Dios, no pensemos Sobre más. todo, yo creo que hay que sancionar a todos los que tomaron el colegio, pero particularmente en los casos de estos 5 que profanaron la iglesia. Estos 5 que profanaron la iglesia,
encuadran tipos penales. Ahí hoy comentamos con vos, hay un artículo en La Nación de un amigo mío, Eugenio Monjó, que es un avanzado estudiante de filosofía, muy interesante el artículo. Él propone alguna forma de probation, si lo aceptan las autoridades eclesiásticas, para que los chicos restauren el daño. Yo creo que eso sería insuficiente. Seguro, totalmente. Me parece muy grave. Eso sería alentar que sigan total con una probation, pero vamos a nuestro primer tema de hoy, porque la verdad que uno se entusiasma con esto, porque es padre y porque pasó por esa extraordinaria casa de estudios. Pero hoy vamos a hablar de un tema que se vincula con los sedines, con el cepo cambiario, con el éxito formidable que tuvo esta moneda que inventó el gobierno, ese patacón verde, y lo vamos a hablar justamente con dos autoridades en la materia, como Néstor Wallentin. Gracias por venir, Néstor. Al contrario, un placer. Presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, y Héctor Dodorico, el doctor Dodorico, vicepresidente segundo, no me quiero anticipar en el tiempo, del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a las elecciones del próximo 8 de octubre. Es cierto, candidato a presidente por la lista celeste y blanca, hay dos listas, y yo voy como candidato por una de esas listas, a presidente del colegio. Se previó que los sedines iban a permitir el blanqueo de 4.000 millones de dólares, y llegó apenas 367, se prorrogó. Sí, Jorge, correcto. Esto indudablemente se inserta dentro de un mercado incierto que viene provocado precisamente por el cepo cambiario desde el 31 de octubre del año 2011, que ha nada más ni nada menos que deprimido total y absolutamente el mercado inmobiliario, ¿no es cierto? O sea, las caídas son alarmantes, y muy especialmente en las grandes ciudades, como puede ser Buenos Aires, como puede ser Mendoza, como puede ser Rosario. ¿De qué orden? ¿De qué magnitudes hablamos? Y las magnitudes, si estamos comparando con el año 2011, no podemos hablar más de 60% de caída. 60% de caída. Esto está significando de que indudablemente el gobierno no midió oportunamente cuáles podían ser las consecuencias, y en definitiva, al cabo de 18, 19 meses de aquel lanzamiento del cepo, crearon esta moneda pseudo dólar, como dicen los americanos, el dólar falso, a través de este certificado, de este bono, que indiscutiblemente como herramienta para el mercado inmobiliario bienvenida era, pero en definitiva no cambiaba el parecer de la gente en cuanto a la confiabilidad del instrumento y, por sobre todas las cosas, a la confiabilidad del Estado. De modo tal de que el mercado inmobiliario estaba dando por descontado de que esta prórroga se iba a dar. Lástima que no la anunciaron antes, porque nos hubiéramos, digamos, evitado lo que en definitiva salió a la luz, que es la división y los enfrentamientos que hay en el gabinete económico. Sí, porque Ricardo Chegaray, el director de la FIP, dijo que le había recomendado a la Presidenta no prorrogar. Exactamente, mientras que el secretario de Comercio Moreno ya la semana pasada había anticipado de que esto se prorrogaba. De modo tal de que si esta noticia la hubieran dado jueves o viernes de la semana pasada, indudablemente hoy el mismo gobierno se hubiera evitado lo que de alguna manera en la gente quedó demostrado de que hay una división en el Ministerio de Economía, o sea, digamos, en todo el cuerpo que maneja la economía del país. Son militantes de sus propios errores, ¿no? Ah, sí. ¿Y cómo está el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios? Está muy bien, Jorge. Vos sabés que el colegio tiene 4 años de vida, 2 años de comisión normalizadora, tenemos 5.900 matriculados en la ciudad de Buenos Aires, con un padrón de aproximadamente 5.000 para estas próximas elecciones. Ya tenemos nuestra sede propia que se ha adquirido el año pasado. ¿Dónde es? Es en Alsina 1382. Ahí es donde se van a hacer los comicios del día martes 8 de octubre de 9 de la mañana a 18 horas. Y por otra parte, hace unos días salió el tan ansiado portal inmobiliario que ya venimos trabajando hace 3 años en el colegio, donde es una herramienta que para estos momentos de incertidumbre y de falta de operaciones inmobiliarias nos va a dar seguramente una posibilidad de aunar clientes a través de toda la oferta de estos 6.000 casi inmobiliarios que van a volcar todo su contenido a este portal. Así que estamos orgullosos, estamos contentos, sabemos positivamente que toda elección hay que ganarla, pero estamos muy felices de que seguramente vamos a obtener el éxito el próximo martes.
¿Cuáles son los servicios principales que ustedes ofrecen a los inmobiliarios? Mirá, los servicios principales, primero, vos sabés que es el contralor de la matrícula, que es el primer, digamos, esto nosotros estamos, por esta nueva ley, la 2340, estamos suplantando a la Inspección General de Justicia, que era la que llevaba nada más que el registro de los matriculados porque no ejercía ningún contralor. Pero los servicios que da el colegio en este momento son servicios al matriculado de toda índole, desde nosotros ahora hemos hecho un convenio con la Mutual Inmobiliaria, de los cuales tenemos sanidad, tenemos turismo, estábamos pensando en dar seguramente algunos préstamos menores para inmobiliarios, para cambio, digamos, de PC o para todo este tipo de cosas, o simplemente modernizar una oficina. Y por otro lado también estamos dando asesoría jurídica, asesoría notarial. Tenemos un equipo de profesores que están, digamos, de alguna manera dando cátedras en el colegio a los efectos de todo esto dentro de un marco de jerarquización de la actividad y profesionalización del nivel inmobiliario, que sabemos que hasta hace 6 años no tenía ningún control dentro de la Ciudad de Buenos Aires, nada más que ese registro que llevaba el IGJ. Digo registro a pesar de que tenían el poder de policía, nunca se había ejercido. Vos sabés muy bien que en la Ciudad de Buenos Aires era un poco tierra de nadie y no teníamos una autoridad que gobernara sobre la matrícula. ¿Ustedes tienen facultades disciplinarias también sobre los matriculados? No tenemos facultades disciplinarias porque dependemos de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estamos haciendo ahora todo, le enviamos prácticamente los expedientes de aquellos ilegales que están en la Ciudad de Buenos Aires para que la Subsecretaría ejerza el poder de policía y de las sanciones correspondientes. ¿Cómo se puede, vos ya dijiste el tema de la confianza, Néstor, el tema también obviamente vinculado con la confianza en la seguridad jurídica, ¿cómo se podría llegar a avanzar para salir de este marasmo, de este parate que se encuentra una actividad que evidentemente sabemos que la Ciudad de Buenos Aires es muy importante por el efecto multiplicador, le hace construcción y otros... Es una pregunta muy difícil. Sin duda que no sé ni siquiera si podrá ser respondida el próximo 27 de octubre, ¿no es cierto? Pero yo lo que entiendo fundamentalmente es que son necesarias señales claras, señales no contradictorias que restablezcan un poco la previsibilidad, la seguridad jurídica y que nos restituyan las libertades que en definitiva nos han cercenado a través de estas medidas. Escuchábamos los otros días la entrevista que le hicieron a la presidenta donde negaba el cepo cambiario. Entonces realmente de esa manera difícilmente vamos a poder restablecer la confianza en la población si no le hablamos, aunque sea con la cruda realidad. Claro, porque ella decía que en otros países, si uno quiere adquirir dólares, tal vez debe de hacer una declaración. Bueno, pero ese no es el problema. Por el origen pero lo de puede los adquirir. fondos. Acá también antes había que decir cuál era el origen de los fondos. Justificás el origen de tus fondos, pero que te restablezcan la libertad de poder comerciar con esa moneda. Sin ir más lejos, vamos al exterior y usamos la tarjeta de crédito, tenemos que pagar una sobretasa. De modo tal de que hay libertades que han sido cercenadas. Restablecer esas libertades y paralelamente volcar, digamos, esa previsibilidad y esa seguridad jurídica que la población requiere, son las medidas mínimas e imprescindibles como para cambiar, digamos, esta situación general del mercado. Ya no solamente en el inmobiliario, Jorge, porque también este problema se traslada a importadores, ¿no es cierto?, que están faltos de determinados insumos o cosas. Pero va a repercutir en la actividad, necesariamente. Repercute en todos los sectores. La tan proclamada o declamada por el gobierno inclusión social, que es lo que todos anhelamos, tampoco se puede cumplir si vos no tenés seguridad jurídica que favorezca un marco de inversiones y ese marco de inversiones que genere fuente de trabajo, que es lo que uno aspira, vivir una sociedad mucho más equilibrada, mucho más inclusiva. Para concluir, las elecciones son... El día próximo martes 8 de octubre, de 9 a 18 horas, Alsina 1382. El Colegio de Corredores Único de Inmobiliarios de la Capital Federal. Hay que estar matriculado. Hay que estar matriculado, hay que tener la cuota al día hasta el año 2012 y estar dentro de los padrones que están vía internet, se pueden consultar. Menos mal que invirtieron, porque si hubieran acumulado en dólares, por ahí los agarraba un cepo. Seguramente. Ustedes siguieron la teoría de ustedes, el ladrillo no traiciona. Por eso ahí tenemos la sede. El mejor resguardo que pudimos darle precisamente a los colegiados es justamente tener la sede propia.
Muchísimas gracias a ambos gracias. Y la mejor de las suertes. Gracias. Vamos a una pausa y cuando volvamos el reverendo padre Francisco Baigorria. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y continuamos. Íbamos a hacer una muy breve, rápida acotación sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Este programa, evidentemente, si bien no lo hacemos con algunas pequeñas diferencias con la emisión normal. Lo de Estados Unidos es una cosa bastante seria, ¿no? Sí, a las 12 de la noche de ayer empezó lo que ellos llaman el shutdown, es decir, el cierre del gobierno. ¿Por qué? Porque venció el ejercicio presupuestario, el Congreso no se puso de acuerdo sobre un nuevo presupuesto, entonces cierran algunas áreas del gobierno, no las esenciales que se mantienen. ¿Qué pasa? El presidente es demócrata, pero la Cámara de Representantes es de mayoría republicana. No se ponen de acuerdo, los republicanos, sobre todo los sectores más conservadores del Tea Party, quieren suspender el plan de salud, el Obamacare, y ahí está esta negociación. Pero mientras tanto, entonces no hay presupuesto y se suspenden estos gastos. ¿Qué pasaría en la Argentina? Se prorroga el presupuesto del año anterior, después el presidente o la presidenta con decreto de necesidad y urgencia dispone sobre los gastos cuando hay excedente de ingresos, es decir, no pasa nada. Y es más, aún, la presidenta envía un proyecto y no quiere que le toquen una sola coma. Y eso que aprueba el Congreso después no sirve para nada porque el jefe de gabinete tiene la facultad por la Ley de Administración Financiera de reasignar la partida como se le da la gana. Es decir, el presupuesto en definitiva es una obra exclusiva del Poder Ejecutivo. En Estados Unidos, con todas las críticas que se le pueden hacer en muchos aspectos, rige la división de poderes. Vamos al tema que comenzamos el programa con él, un tema que por cierto es muy serio, es muy grave, porque más allá de lo que podemos haber hablado, el cepo cambiario, estas cuestiones, me parece que en el fondo de esta sociedad estimana una quiebra de los valores morales y no solamente porque en este caso se haya afectado a un templo católico, sino de los valores esenciales que hacen a la convivencia en una sociedad. Y lo tenemos acá al padre Francisco Baigorria, gracias por venir, Pancho, cura párroco de San Ignacio Loyola, la iglesia más antigua de Buenos Aires, que recién estábamos comentando en la pausa, arrancó hace 7 años, ¿no? Y pucha, si no fue azaroso, ¿no? Todo lo que te tocó vivir. Primero que la iglesia no se cayera, y ahora esta profanación. Sí, bueno, como decías, ha sido una semana bastante lamentable, triste, compleja. Y bueno, aquí estamos queriendo de algún modo construir sobre la ceniza, que es propio del Evangelio esto, ¿no? Una caída o una prueba siempre es una oportunidad para reflexionar, para concientizar, para ver dónde estamos parados, cómo venimos y ver en qué nos comprometemos, ¿no? Como sociedad y como iglesia, pero también como sociedad y como país. ¿Qué sentiste cuando esa mañana te levantaste y viste? Bueno, fue terrible porque... ¿Tenían alguna sospecha de que esto pudiera pasar? ¿Estaban en alguna alerta o no? No, ya había sucedido en alguna otra toma que los chicos así a modo de aventura y de andanza se habían metido por el túnel, pero no más que eso, ¿no? Que ya de por sí es peligroso y es lamentable porque cada vez que se mete en este túnel, que es el tramo más significativo y más largo que tiene la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la traza
de los túneles coloniales, porque la Manzana de las Luces es la única que conserva esto. Y el túnel de San Ignacio, que no es visitable, es el más importante en cuanto a valor patrimonial y conserva toda su hechura original, más allá de las intervenciones que se hicieron cuando se consolidó el templo, ¿no? Pero no, este nivel de intervención y de agresión para nosotros era impensable. ¿El retablo que se incendió es el mismo que había sido restaurado hace poco tiempo? Es uno de los que había sido intervenidos, exactamente. Sí, volviendo con tu pregunta inicial, cuando llego al templo, que me avisa inmediatamente el sacristán de lo que había sucedido, que me lo dice así en estado de shock, que va a mi casa, me tira la puerta abajo, me dice, padre, han incendiado la iglesia. Bueno, bajé y la sensación de verla toda humeada, sin saber en primer lugar qué había pasado y qué no. Yo digo, ¿por qué esto? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué tenemos que ver? Nosotros ya sabíamos que habían sido los alumnos del colegio, las puertas principales estaban cerradas. La tarde anterior ya habíamos percibido la presencia de ellos, que habían estado estudiando el campo, el camino, generando yo creo que también un operativo. Y habían roto el candado la tarde anterior de lo que es la puerta lindera sobre la medianera. Esa misma tarde nosotros cambiamos el candado, le advertimos a los chicos porque eran los únicos a quienes nos podíamos dirigir. El colegio estaba acéfalo ahí, un colegio tomado, los alumnos son los dueños del colegio, ahí no hay directivos, no hay nadie. O sea, que le dijimos a los chicos, bueno, miren chicos, por favor, este tema, esta cuestión es muy peligrosa, esto y el otro, y bueno, la verdad que nos fuimos a dormir relativamente tranquilos porque, bueno, y a la mañana nos encontramos con este acontecimiento, ¿no? El gran tema es qué tenemos que ver nosotros. Porque ni siquiera esto ocurrió, bueno, en el 55 también ocurrió, ¿no? Bueno, mucho pero, peor en muchas iglesias. Peor en muchas iglesias. Pero ni siquiera cuando estaba un tema educativo libre y laica, ni siquiera se llegó hasta este grado de salvajismo, ¿no? Porque entendemos que, bueno, ahí hay cuestiones y consignas muy de la época del anarquismo, de la Guerra Civil Española, la que pintaron. Bueno, eso que... Sí, tal cual. La única iglesia que ilumina es la que arde, que es la misma que cuando se discutía la ley de la unión civil, pintaban en la catedral. O sea que esas son consignas que nacen de un escritorio, no son consignas espontáneas. No, por eso lo más preocupante de todo esto es, yo no creo que cualquier persona sensata que digamos, este odio, estas ideologías, este modo de pensar y de actuar es propio, natural de un joven aventurero idealista de 15 o 16 años. Aquí, sin duda, hay alguien que les ha sembrado eso en el corazón, esa bronca, ese odio, el profanar no solo el espacio, sino los símbolos sagrados. Todos saben, católicos o no, lo que significa el altar. Es donde se celebra y se realiza el sacrificio pascual, nuestro sacrificio eucarístico. Consideramos y hacemos memoria de nuestra salvación, lo que es la sede, el lugar desde donde se preside, que es Cristo quien preside en toda celebración. Por lo tanto... Sí, a esa significación religiosa se le agrega, como decía Jorge, la significación histórica que tiene la iglesia de San Ignacio en particular. Que ellos la saben. Que la saben, pero lo que pasa es que la significación es algo que por más que uno profese otra religión, a mí no se me ocurriría nunca entrar en un templo islámico, ir a profanar o a agraviar símbolos de otra religión. Me parece una cosa totalmente... ¿Sabes qué? Es una cosa que es increíble. Y anacrónica, ¿no? Es muy extraña y todavía nos seguimos preguntando por qué, a qué se debe, porque si esto hubiera sido la consecuencia de que la Iglesia hizo alguna declaración contra ellos o que se metió en el tema por el cual hacen las tomas, la Iglesia ha estado al margen de todo esto en todo momento. No solo San Ignacio, la Iglesia en general no ha hecho ninguna declaración. Y de hecho, las frases con las que se nos ha agredido
hipócritas, de ni Dios ni amo, etcétera, etcétera, tampoco tenían nada que ver con el motivo por el cual estaban tomando el colegio. Porque si ahí hubieran escrito expresiones en contra del ministro Bullrich o qué sé yo, qué bueno. Pero la verdad que todavía no entendemos, pareciera como un espíritu extraño y malicioso invadió sobre estos jóvenes, ¿no? Han tenido de parte de algunos, de ellos no digo estos 5, probablemente no, pero de los que habían intervenido en la toma, que nosotros también rechazamos, algún tipo de pedido de disculpas. Sí. Se han acercado. ¿Las autoridades? Las autoridades en primera hora. Ah, muy bien. Esa misma mañana apareció el rector, Gustavo Zorzoli, acompañado de los vicerrectores, alarmado y desesperado de lo que había pasado, repudiando todo los hechos y poniéndose, digamos, a consideración de lo que yo considerara o lo que fuere, ¿no? ¿Quién va a pagar los 14 millones de pesos que demanda la reparación? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta, pero tu pregunta es bueno aclararlo, porque acá también hubo una mala información al respecto. Con respecto a los daños que se produjeron, nosotros los consideramos mínimos y a no considerarse, porque aquí el gran daño es moral. Patrimonial. Exactamente. Y es espiritual. Y los daños materiales, por gracia de Dios y por providencia, han sido pocos. Sí, se han perdido algunos objetos de valores patrimoniales y demás, pero han sido pocos y nosotros determinamos que la parroquia y la comunidad se va a hacer cargo de los daños materiales y todos aquellos que se acercaron y acompañaron esto, les hemos pedido que su aporte sea la oración y el compromiso de construir. Estos 14 millones nada tienen que ver con los daños y el costo que estos significan. Eso hace lugar a que la parroquia lleva adelante un plan maestro de restauración y ese es el costo, ¿no?, de las obras de restauración que llevamos desde hace años en conjunto con la Comisión Nacional de Monumentos, etcétera, etcétera. Pero ese monto ridículo no tiene nada que ver con los costos de los daños provocados. Hablaste de la oración y entonces el día jueves venidero 3 de octubre a las 19 horas va a haber una misa que va a concelebrar el arzobispo de Buenos Aires contigo. ¿A qué hora? 19 horas. 19 horas. Una misa de desagravio a la cual invitamos a quienes sean católicos como a quienes no profesen nuestra religión a que nos acompañen el día jueves a las 19 horas en San Ignacio. Bolívar 225. Y nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.